Hoy tenemos a un jugador de nuevo de primera ronda, cierra todos los jugadores que tenía New England en el radar, bien fuera en la Combine o como visitas top 30 de primera ronda, con lo cual tenéis el círculo prácticamente cerrado. Cierra además uno de esos perfiles que yo creo que Bravel está buscando desesperadamente, que lo ha buscado en Nick Scouton, que lo está buscando con Semar Stewart, con Abdul Carter, ese edge ágil, rápido, fuerte, ese perfil, ¿no? de jugador. Y además es un perfil tremendamente interesante que va a ser primera ronda, que va a salir muy arriba en esa primera ronda y que sin embargo no tiene casi producción como Edge. Voy a intentaros explicaros el porqué y alguna cosa que nos han dicho desde Foxborough respecto a su visita. Como os decía, hoy tenemos a Semar Stewart. Estuvo, creo que fue ayer o antes de ayer, en New England, en Foxborough, en la visita top 30. Otro perfil de primera ronda, esta vez en un hipotético intercambio, porque dudo que New England disparara en el 4 a Semar Stewart, ¿no? Habiendo otros candidatos que yo creo que tienen todavía más claro el perfil. Pero en un hipotético intercambio en el que bajáramos en el rango medio de la primera ronda, entre el 9 y el 15, Semar Stewart, no descartéis que sea uno de nuestros picks favoritos. Yo creo que podría estar perfectamente entre el primero y segundo que pudiera tener New England como dentro de la recámara, ¿no? Si baja en ese entorno, ya os digo, ¿no? Al entorno de Saints, Chicago, Dallas, por ahí, ¿no? Con lo cual, no os perdáis porque creo que hay detalles importantes del porqué, ¿no? Este interés por parte de New England. Prototípicamente es el tipo de jugador que vais a buscar, ¿no? Un 6'5", 1'95 de altura, 280 libras, eso está mal, 120 kilos, y tiene 22 años. Para que penséis un poco, tiene la misma complexión en cuanto a altura, en cuanto a peso, etcétera, que Charles Jones, que Greg Rousseau. Bueno, Greg Rousseau es un pelo más alto que Daniel Hunter. Es este tipo de edge tremendamente atléticos, físicos, largos, de grandísima envergadura, y tiene ese prototipo como jugador. Ha estado 3 años en college, por lo tanto es junior y empezará la temporada todavía con 21 años, cumpliendo los 22 a mitad de la temporada, alrededor de noviembre. Como os digo, 3 años en Texas A&M, 37 partidos, solo ha sido titular en esta última temporada, en su temporada junior. Como sophomore ya ganó más protagonismo, pero realmente solo ha tenido una temporada como titular. 65 tackles, 12 tackles for loss y 4,5 sacks. Como os decía, la producción tremendamente baja para un jugador de primera ronda. Es lo primero que te llama, es lo primero que te echas a la cara, como un jugador que va a salir en primera ronda tiene esta producción, ¿no? En 3 años de colegial, cuando realmente ya jugó, aunque no como titular, en esas 2 primeras temporadas, tanto la de freshman como la de sophomore. Y no tiene tampoco una grandísima producción en el último año. Entonces, el por qué. ¿Por qué va a salir en primera ronda? ¿Por qué va a salir tan alto? Probablemente salga top 15. Voy a intentar explicaroslo. Básicamente es un prototipo de defensive end, de edge rusher, de los que, como os he dicho, ¿no? Os he pegado antes algún ejemplo: Daniel Hunter, Charles Jones, Greg Rousseau. Es este tipo de jugador grande, físico, con una enorme envergadura, una longitud de brazos tremendamente veloz, muy explosivo en el primer paso, una velocidad y una agilidad alucinantes para un tío que pesa al final 120 kilos, fortaleza para pegarse con los tackles, muy superior cuando tiene que pegarse con los guards y juega por dentro. Es un jugador de estos con un prospecto físico perfecto, como si hubieras, digamos, elegido en un checklist qué es lo que necesitas de un jugador para que sea edge rusher. Lo han puesto frente al guard en técnica 4, lo han puesto
contra el tackle, desde técnica 5 hasta técnica 7, técnica 9 también, tremendamente abierto, y es un jugador tremendamente explosivo en ese primer paso, en ese primer movimiento, tremendamente ágil, es capaz de doblar el edge y de forzar la situación por el exterior. El problema, el por qué realmente no ha sido tan productivo, lo vamos a ver ahora. Básicamente no sabe nada de técnica. Una vez hace ese primer movimiento, si no gana por sorpresa, digamos, o en el primer desplazamiento, básicamente se pierde, pierde la distancia no usando las manos, no tiene nada de técnica, no usa para nada esa envergadura de los brazos, se queda clavado con el tackle y no tiene al final nada de producción. Realmente le han puesto luego dobles bloqueos, le han puesto muchísima presión y le han formado, o sea, le han fijado muchas veces bueno, con contraataques tremendamente importantes, por ejemplo como con Will Campbell también o Will Banks, Kelvin Banks, perdón, y no se le ve tampoco que desmerezca sin vencerles, pero físicamente compite, pero evidentemente no acaba produciendo. Tienen los equipos contrarios, tienen cierto respeto hacia él, ya os digo, les ha puesto incluso dobles bloqueos, pero no es capaz de acabarte la jugada, no es capaz de superar al tackle. Le falta, digamos, madurez en cuanto a la posición y desarrollo técnico completamente para convertirse en un jugador que realmente valga lo que van a pagar por él, que es esa primera ronda. New England, ¿qué es lo que ha visto? Ha visto un jugador que deba desarrollar con un upside tremendo. Ya os digo, la comparación con Daniel Hunter yo la ha puesto incluso el propio Vrabel, por lo que decía Phil Perry en la visita, o sobre la visita le pusieron vídeos de Daniel Hunter como colegial, que es una producción similar, y luego Daniel Hunter, sin embargo, fue enlazando temporadas casi de doble dígito de sack tras otra. Daniel Hunter al final acabó consiguiendo en la NFL una producción que no había tenido en sus años de college, y sin embargo, pues Shemar Stewart tiene ese upside de poder convertirse en un jugador de doble sack, en poder convertirse en un jugador tremendamente versátil para una defensa como la de Vrabel. Encaja perfectamente, como os he dicho, es un edge que te va a jugar erguido normalmente, aunque también hay algún snap en tres puntos, pero que te va a jugar erguido a lo largo prácticamente de todo el exterior. Lo vas a poder jugar para poder atacar a los tackles tanto derecho como izquierdo, y si consigue ese upside, ese desarrollo técnico que le haga ser productivo, va a generarte presión en un montón de situaciones y va a ser un jugador clave en tu equipo. Por eso va a ser primera ronda, porque los equipos están pagando ese perfil físico y ese upside que ven si desarrollan a este jugador. New England probablemente está buscando ese tipo de jugador, lo viene todo mascando. Está Nick Scouton, que es compañero de Texas A&M, está Shemar Stewart, ha estado también hablando con Abdul Cartel, Michael Williams, hay bastantes edge. Yo creo que Vrabel está todavía, bueno, también yo creo que por eso el tema de TJ Watt, yo creo que todavía está buscando ese jugador, no lo tiene, como os decía, cuando trajeron a Harold Landry, yo creo que Harold Landry ha venido simplemente por el conocimiento, pero que no va a darte esa productividad que creo que están muchos o estáis esperando de él. Yo creo que Vrabel sabe que no va a tener esas dobles dígitos de sacks por parte de Harold Landry y busca ese híbrido, ¿no? Porque no es un defensive end puro de 4-3, es una especie de jugador que te va a poder jugar, digamos, cerrándote el edge, pero también va a ser capaz de, con ese motor que tiene, por ejemplo, Shemar Stewart, de perseguirte al running back y de darte esa agilidad también contra los quarterbacks móviles. Esa agilidad, esa rapidez, corrió por debajo de los 4.6, creo que es en 4.59. Te da un perfil que no tienes normalmente con un defensive end puro de una 4-3, y es todo eso lo que él está buscando, un jugador
rápido, que juegue erguido, que sea capaz de cerrarte el edge, de producirte dobles dígitos de sacks, de acabar persiguiéndote y cerrándote el pocket con quarterbacks o running backs móviles, llegándote de lado a lado, y ese perfil lo cumple perfectamente Abdul Carter, que lo hablábamos antes, o lo cumple Shemar Stewart, un poquito más abajo. Así que en conclusión, Shemar Stewart puede ser un boom o un bust, puede ser las dos cosas. Tiene el potencial de convertirse en un pedazo de jugador y tiene la falta de desarrollo para que acabe no desarrollándose y quedándose en nada, que es lo que es ahora mismo un jugador con un perfil y un posible desarrollo físico que se convierta en algo más. Pero New England sí que yo creo que está mandando mensajes, y ya lo dejo como cierre final, que en un hipotético trade hacia rondas, pues si sube Saints por lo de Cedar Sanders, o Chicago, que también le ponen a Gentry como principal opción, o por ejemplo Dallas, que lo hemos hablado también por Cedar Sanders, si suben estamos en ese rango con jugadores como Shemar Stewart o como Michael Williams. Y yo creo que bajando del 4, las posibilidades de que la selección sea de Edge en esa primera ronda no debemos descartarlas, porque puede ser una de las opciones más claras. Así que aquí tenéis este vídeo. Es un perfil muy interesante que yo creo que manda muchos mensajes de lo que Vrabel quiere, de lo que Vrabel todavía busca y necesita, y de lo que podría ser, aunque las posibilidades son menores, una posible situación, ¿no?, en el draft justo el jueves que viene, si acabamos consiguiendo un trade por esa número 4.